Desde sus primeros años, Leonardo mostró una inclinación excepcional hacia la exploración intelectual y el descubrimiento. Su curiosidad insaciable y su sed de conocimiento eran palpables desde la infancia. Diferenciándose notablemente de sus compañeros, dedicaba incontables horas a sumergirse en libros y a participar en discusiones profundas con maestros y familiares. La mente inquisitiva de Leonardo era una fuente constante de preguntas sobre cómo funcionaba el mundo, revelando un anhelo innato de comprender los intrincados misterios que rodeaban su existencia. A medida que crecía, este afán por desentrañar los secretos del entorno que lo rodeaba se tradujo en un interés apasionado por la política, la filosofía y la historia. Su intelecto ávido encontró un cauce natural hacia la comprensión de los sistemas gubernamentales y las complejas corrientes ideológicas que permeaban la sociedad. Leonardo se convirtió en un estudiante ávido, buscando incansablemente la profundidad en los libros y la sabiduría de aquellos que le rodeaban. En las discusiones con sus maestros y familiares, Leonardo no solo expresaba curiosidad, sino también una capacidad innata para conectar ideas y conceptos aparentemente dispares. Su aguda capacidad de discernimiento y su habilidad para asimilar información compleja eran señales claras de que se movía en un plano intelectual diferente al de sus compañeros de aula. Su singularidad no radicaba solo en su desempeño académico, sino en la profundidad de su pensamiento y su enfoque inusualmente maduro para su edad. Su incursión en el ámbito político y filosófico no fue simplemente un resultado fortuito, sino más bien una elección consciente que reflejaba su deseo de ir más allá de los límites del conocimiento. Forjó una comprensión profunda de la intersección entre la política y la filosofía, reconociendo que estas disciplinas eran herramientas esenciales para desentrañar las complejidades del mundo que lo rodeaba. La habilidad de Leonardo para articular argumentos complejos se convirtió en una de sus características distintivas. Desarrolló la destreza de expresar ideas complejas de manera clara y persuasiva, lo que no solo le otorgó reconocimiento académico, sino que también sentó las bases para su futuro en el ámbito político. La transición a la educación universitaria marcó un peldaño significativo en la trayectoria de Leonardo. En este ámbito académico de mayor complejidad, se vio inmerso en debates que abordaban cuestiones políticas y sociales con una profundidad y reflexión que caracterizaban su enfoque intelectual. Su habilidad para analizar temas desde múltiples perspectivas, sumada a un compromiso palpable con la justicia social, empezaron a captar no solo la atención de sus colegas, sino también su atención. La de sus distinguidos profesores. Tras culminar exitosamente su educación universitaria, Leonardo optó por adentrarse en la intrincada arena política. Iniciando su carrera como asesor en el equipo de un legislador, rápidamente labró un nombre para sí mismo como un estratega perspicaz y una mente brillante en el análisis de políticas públicas. Su capacidad para navegar con destreza en el complejo entramado de decisiones gubernamentales y su agudeza para evaluar el impacto de las políticas sobre la sociedad lo consolidaron como lo que era. Un actor destacado en el escenario político. Con el devenir del tiempo, el anhelo de Leonardo de forjar un impacto más significativo en la sociedad lo llevó a contemplar seriamente la posibilidad de postularse para la presidencia. Consciente de los formidables desafíos que este paso conllevaba, se mostró intrépido y decidido a asumir los riesgos inherentes, comprometido a luchar por sus convicciones con una valentía que distingue a los líderes visionarios. La travesía presidencial de Leonardo se erigió como un paradigma no convencional en el ámbito político. Esquivando el terreno de discursos efímeros y promesas vanas, optó por desplegar propuestas minuciosamente detalladas, respaldadas no solo por su agudo intelecto sino también por datos y argumentos que eran extremadamente sólidos. Su estilo intelectual, impregnado de un compromiso inquebrantable con la integridad, lo destacó en medio de un escenario saturado de retórica política superficial. A lo largo de la intensa campaña, Leonardo dirigió sus esfuerzos hacia el abordaje de problemáticas cruciales que aquejaban a la sociedad. Su enfoque estratégico se centró especialmente en la educación, la desigualdad económica y la sostenibilidad ambiental. En lugar de ofrecer respuestas inmediatas y simplistas, sus discursos se caracterizaban por una profundidad notable, subrayando la necesidad imperante de soluciones a largo plazo. La perspicacia con la que abordaba estos temas críticos no solo revelaba su visión de estadista,
sino también su convicción de que la resolución efectiva de estos desafíos requería enfoques meticulosamente diseñados y sostenibles en el tiempo. La jornada electoral, tan esperada por la nación, se desplegó como un testamento palpable de la participación cívica y el compromiso arraigado de los ciudadanos con el porvenir del país. En un acontecimiento que encapsuló la esencia de la democracia, los ciudadanos aguardaban con fervor los resultados que sellarían el destino de la nación. Tras un meticuloso recuento de votos, la confirmación resonó en la esfera pública, anunciando a Leonardo como el presidente electo, una designación que desencadenó tanto celebración como reflexión en la sociedad. En su discurso de aceptación, Leonardo, imbuido de gratitud, extendió su reconocimiento a todos aquellos que compartieron su visión y confiaron en sus capacidades de liderazgo. Sus palabras, más allá de ser un mero acto protocolario, se erigieron como un compromiso serio y solemne. En un gesto que trascendía la retórica política convencional, prometió gobernar con la misma ética y profundidad que lo catapultaron hasta ese momento crucial. Así, en el instante en que asumió la presidencia, no solo llevó a cabo reformas significativas, sino que también lideró con una perspectiva centrada en la construcción de un futuro tanto sostenible como equitativo. Su presidencia, desde sus primeros compases, se erigió como un capítulo definitorio en la historia del país, marcado por la confluencia de ideales y acción concreta. Al asumir la presidencia, Leonardo se hallaba frente a una encrucijada marcada por desafíos que exigían respuestas innovadoras y audaces. Consciente de la magnitud de las tareas que se cernían sobre su mandato, en vez de sucumbir ante la intimidación inherente, abrazó su papel con una determinación inquebrantable y una convicción que irradiaba confianza. Una de las facetas distintivas de la presidencia de Leonardo residía en su firme compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Lejos de ser un mero lema retórico, materializó esta convicción mediante la implementación de sistemas de gobierno abierto. Al hacerlo, se erigió como un líder que no solo proclamaba valores, sino que también los integraba de manera concreta en las estructuras gubernamentales. Su compromiso no se limitó a la teoría, sino que se tradujo en un compromiso práctico de informar al público sobre las decisiones y procesos gubernamentales. Este enfoque no solo fortaleció la confianza en su liderazgo, sino que también incitó un sentido de participación activa entre los ciudadanos, empoderándolos en la toma de decisiones políticas. El dedicado énfasis de Leonardo en el ámbito educativo no solo constituyó un mero ejercicio retórico, sino que ha cristalizado en logros tangibles que han reverberado a lo largo y ancho de la estructura educativa. La implementación de reformas integrales conllevó una mejora sustancial tanto en la calidad intrínseca como en la accesibilidad universal de la educación, abarcando a todos los niveles educativos. Su perspicaz visión anticipaba que una población instruida y empoderada no solo sería un indicador de desarrollo, sino también el fundamento irrefutable de un porvenir robusto para la nación. En el ámbito económico, la gestión de Leonardo se distinguió por la instauración de políticas proactivas que propiciaron la inversión estratégica en sectores de índole sostenible, generando así un estímulo palpable en la creación de empleo. Su enfoque meticuloso en la equidad y la justicia social se manifestó de manera concreta a través de la implementación de programas de asistencia, los cuales, de manera ponderada, beneficiaron a las comunidades más vulnerables, atenuando disparidades y fortaleciendo la cohesión social. En la arena internacional, la representación de su país por parte de Leonardo trascendió las expectativas convencionales, alcanzando niveles de profundidad y diplomacia que caracterizaron cada faceta de su carrera política. La destreza innata para articular posiciones sólidas y argumentos racionales en debates globales le granjeó el respeto unánime de líderes mundiales, consolidando la reputación de su nación en la esfera internacional. A medida que se aproximaban las elecciones venideras, Leonardo adoptó la estrategia de no enfocarse exclusivamente en su posible reelección, sino en la consolidación de un legado caracterizado por políticas de impacto perdurable. Su perspectiva se centraba en erigir cimientos sólidos para las generaciones venideras, con la intención de legar a la nación un tejido social más cohesionado y un futuro marcado por la prosperidad. El día de los comicios, la atmósfera se impregnó de una amalgama de anticipación y reflexión. Los ciudadanos se encontraban inmersos en la evaluación ponderada de los logros y la influencia que la presidencia de Leonardo había ejercido sobre sus vidas.
Finalmente, la totalización de votos culminó en el anuncio del nombre del nuevo presidente electo, marcando un hito crucial en el destino político de la nación. En este contexto electoral, Leonardo no solo vislumbraba un triunfo personal, sino un mandato renovado para dar forma a un panorama nacional más robusto y equitativo. Su enfoque estratégico no se limitaba a la conquista del poder, sino que trascendía hacia la edificación de una herencia política substancial y benefactora para las generaciones por venir. Al concluir su mandato presidencial, Leonardo emprendió una reflexión profunda sobre la travesía que había atravesado en el ejercicio del poder, experimentando un compendio de emociones que oscilaban entre la satisfacción y la humildad. A lo largo de su gestión, se encontró frente a desafíos formidables que supo abordar con destreza, celebró triunfos que consolidaron su visión y dejó un legado de liderazgo caracterizado por su compromiso inquebrantable y su perspicacia visionaria. La narrativa que abarca desde la infancia de Leonardo hasta el término de su presidencia emerge como un elocuente ejemplo de cómo una mente analítica, conjugada con un compromiso profundo hacia la reflexión activa, tiene el potencial de catalizar transformaciones significativas en la sociedad. Su estilo de liderazgo, que trasciende las convenciones, ha dejado una huella perdurable en las fibras mismas de su país, erigiéndose como un testimonio palpable de la trascendental importancia de la profundidad intelectual y la integridad en el ámbito político. Después de su tiempo en la presidencia, Leonardo decidió dedicar sus esfuerzos a un nuevo proyecto, la creación de un instituto de investigación y educación. Este instituto tendría como objetivo principal fomentar el pensamiento crítico, la innovación y la ética en el liderazgo. Leonardo creía que la formación de las futuras generaciones de líderes era esencial para garantizar un futuro sostenible y justo. El Instituto Leonardo para el Pensamiento Avanzado se convirtió en un centro de excelencia donde académicos, líderes de la sociedad civil y jóvenes prometedores se reunían para discutir y desarrollar soluciones a los desafíos más apremiantes de la sociedad. Los programas del instituto abarcaban desde la política y la filosofía hasta la ciencia y la tecnología, reflejando la amplia gama de intereses de su fundador. Este instituto se erigió como un faro de excelencia donde se congregaban académicos, líderes de la sociedad civil y jóvenes prometedores. Su objetivo principal radicaba en fomentar el pensamiento crítico, la innovación y la ética en el liderazgo, reflejando así la amplia gama de intereses y la visión holística de su fundador. La visión de Leonardo trascendió las fronteras nacionales, convirtiendo al instituto en un epicentro de conocimiento a nivel internacional. Los proyectos de investigación se enfocaron en cuestiones globales como el cambio climático, la justicia social y la gobernanza efectiva, demostrando el compromiso continuo de Leonardo con problemáticas que rebasan límites geográficos. Paralelamente a su labor en el instituto, Leonardo se transformó en un defensor global de la educación y la cooperación internacional. Su participación activa en conferencias internacionales y su colaboración con líderes de diversos países subrayaron su empeño por abordar problemas que trascendían las fronteras nacionales. Su habilidad para construir puentes entre diferentes culturas y perspectivas le granjeó reconocimiento y respeto a nivel mundial, consolidándose como una figura influyente en el ámbito global. Con el paso del tiempo, el legado de Leonardo se consolidó como una fuerza positiva y transformadora. Las generaciones futuras encontraron inspiración en su enfoque analítico, su ética irreprochable y su dedicación al bien común. Su retirada de la vida pública dejó tras de sí una estela de sabiduría y recordó a las personas la trascendental importancia de la inteligencia reflexiva, la integridad y el compromiso con el bienestar de la humanidad. La vida de Leonardo, desde sus primeros días de infancia hasta su papel posterior como líder global y educador, se erigió como un faro de luz en un mundo a menudo desafiante, ofreciendo un ejemplo tangible de cómo la combinación de inteligencia y ética puede modelar un futuro más prometedor. Leonardo, aunque ya no estaba en la primera línea de la política, seguía siendo un referente moral y un mentor para muchos. Se retiró de la vida pública con la satisfacción de haber dejado un impacto duradero y positivo en el mundo. Su legado recordaba a las personas la importancia de la inteligencia reflexiva, la integridad y el compromiso con el bienestar de la humanidad. Ahora haré unas preguntas para ver si entendiste la historia. Para ver cuál es la respuesta correcta. Escribe en los comentarios tus respuestas y las corregiré yo mismo.
Pregunta 1. ¿Qué mostró Leonardo desde sus primeros años? Opción A. Habilidad para las relaciones sociales. Opción B. Intereses múltiples en diversas áreas de la ciencia. Opción C. Inclinación excepcional hacia la exploración intelectual y el descubrimiento. Pregunta 2. ¿Cómo se diferenciaba Leonardo de sus compañeros en la infancia? Opción A. Sus maestros veían que tenía dificultad con los contenidos educativos. Opción B. Sumergiéndose en libros y participando en discusiones profundas. Opción C. Nunca interactuaba con ellos. Pregunta 3. ¿Qué áreas le interesaban a Leonardo a medida que crecía? Opción A. Política, filosofía e historia. Opción B. Idiomas y las diferentes culturas e historia de diversos países. Opción C. Literatura. Pregunta 4. ¿En qué se centró la campaña electoral de Leonardo? Opción A. Promesas vanas. Opción B. Soluciones a corto plazo. Opción C. Abordar problemáticas cruciales como la educación, la desigualdad económica y la sostenibilidad ambiental. Pregunta 5. Después de su tiempo en la presidencia, ¿a qué se dedicó Leonardo? Opción A. Abandonó la vida pública. Opción B. Creó un instituto de investigación y educación. Opción C. Se retiró completamente de la vida activa. Pregunta 6. ¿Cuál fue el objetivo principal del Instituto Leonardo para el Pensamiento Avanzado? Opción A. Promover la asistencia social y la caridad. Opción B. Fomentar el pensamiento crítico, la innovación y la ética en el liderazgo. Opción C. Realizar investigaciones en tecnología espacial. Muchas gracias por ver el video. Dale me gusta y compártelo.